Uno, empezamos la grabación. Yo me preguntaba quién era 286018. Ya vimos quién es, compañero Bauces, ¿verdad? Sí, profe. Es que tuve que agarrar la lap del trabajo. Y no sé por qué sale eso. Ok. ¿Sabe qué será el número de serie o algo? Ujú. Omar, ya se pudo integrar. Omar está en el trabajo, ¿verdad? Ok. Muy bien, chicos. Vamos a hacer esto. Si gustan, pueden acabar, apagar su cámara porque voy a hacer el pase de lista. ¿Sale? A ver. Ahí está. Una disculpa, estaba compartiendo otra página. Muy bien. Armendaris Juan Daniel. Presente, profesor. Auces Marco Alejandro. Presente, profe. Castillo Osvaldo. Presente, profe. Presente. Contreras Angélica Yajaira. Escobar Arlet Guadalupe. García Diana Areli. Gutiérrez Carlos Arturo. Hernández Giselle. Mendoza Daniel. Presente. Presente. Navarrete Edgar. Venegas Juan de Dios. Present, profesor. Y Villalobos Omar. Presente. Muy bien, 6 chicos. Y listo. Vamos a ver si ahorita alguien más se une. Y bueno, vamos a retomar. Les comentaba que hoy es una muy buena fecha. Estoy seguro que ya esperaban el día de hoy con muchas ansias, muy impacientemente, porque, pues, en efecto, hoy es la aplicación, o mejor dicho, hoy empieza a liberarse. Hoy se libera justamente el examen y a partir del día de hoy tendrán desde este momento, bueno, todavía no lo libero, es una realidad, porque pues les tengo primero un trato. Ya dependerá si ustedes quieren que pues accedan al trato, pero dependerá de ustedes mismos. Entonces, la pregunta obligada es la siguiente. ¿Empezamos de una vez con el examen o empezamos y hacemos mejor un pequeño y ligero e inocente repaso? ¿Qué será más benéfico, chicos? Un repaso. Repaso, dice Repaso, Osvaldo. repaso. Daniel también dice repaso. Ya tenemos 2 votos. ¿Alguien más? Sí, concuerdo con los compañeros. Un repaso, profesor. Tenemos 3 que quieren repaso y 3 que no han hablado. Los demás. Yo no entiendo cómo empezar con el examen ya. O sea, ya literal ir haciéndolo. Y ahorita les podría liberar el examen y que ustedes pues lo vayan resolviendo y pues llevaría el control de quienes lo han estado haciendo, una vigilancia, pero pues yo sugeriría mejor un repaso y terminando la clase les libero el examen para que con más confianza lo puedan resolver. Sí, profe, sí. Dice, Oiga, profe. Este, Perdón. bien, dígame ¿y, Osvaldo. y, y cuántos días va a estar abierto, profe? Muy buena pregunta. Supongo lo mismo que iba a preguntar Osvaldo.
Sí, profe, era lo mismo que iba a preguntar, que cuánto tiempo le iba a liberar. Pues mire, el tiempo por lo general se abre desde la hora clase, les digo, sería abierto desde ahorita y se cerraría por ahí del próximo domingo en punto de las 11:59 de la noche. Es decir, en teoría ustedes tendrían pues 3 días para, bueno, sí, 3 días, viernes, sábado y domingo, entendiendo que pues a lo mejor no se pueden conectar, por ejemplo, algunos hoy, o que a lo mejor se quedan al repaso, pero para el día de mañana a lo mejor no pueden resolverlo, entonces se quedaría activo durante el fin de semana para que pues ustedes sin ningún problema puedan pasar a resolver. Ya más tarde que terminemos el repaso, chicos, pues les voy a dar algunos puntos específicos respecto a la resolución del mismo. ¿Sale? Porque, bueno, si mal no recuerdo, esta es la asignatura de filosofía y ética profesional. Entonces, hablando de eso, vamos a ver primero los temas que se vieron y nos vamos a enfocar específicamente en los temas importantes. Entonces, quitamos esto y compartimos esto. Como ustedes verán, pues estamos ya a la mitad del curso. Evidentemente, pues son 7 semanas las que son del hasta ahorita y miren nada más que está aquí ya sonriéndoles, haciendo una invitación a que pasen a resolver. Pero bueno, un trato es un trato. Primero vamos a hacer el repaso. Entonces, primero en la semana 1 fue la semana en la cual yo les planteé cómo voy a evaluarlos, algunas reglas de la clase y pues unos detallitos más que nada con el fin de que puedan pues ustedes pues estarse adaptando a las necesidades del curso. Ahora, entonces aquí el primer tema fue justamente qué es moral y qué es ética. De ahí brincamos a la semana 2, vimos la justificación de a quién salvas, era una situación hipotética donde pues tú podías o salvar a una mamá o salvar a un bebé recién nacido. Y de ahí les ilustré que vamos a estar trabajando también con un libro muy bonito que se llama Ética. En esta ocasión el tema fue justamente hacer la distinción entre la ética y la moral. Hablábamos todavía en la siguiente semana de lo que eran aspectos de moral y ética, la universalidad de la moral, incluso hasta cierto punto, pues, ¿cómo decirlo? Se definió lo que era la moral, aspectos importantes de la misma y a partir de ahí, bueno, pues también vimos una teoría específica que nos ayudó a distinguir, pues, cuál era el objetivo bueno, más que nada el objetivo no, sino una teoría que nos da un respaldo epistemológico de, pues, de dónde puede partir algo como la ética. De ahí brincamos, vimos tipos de ética, analizamos el caso de la hiena de Querétaro. Y sí, Angélica, ya pasé lista. Ahorita le ponemos asistencia. Y semana 4 y semana 5 vimos tipos de ética y ustedes me hablaron del código de ética profesional, mejor dicho, de su carrera. Entonces, los temas fueron esos, chicos, y pues básicamente de eso se va a tratar. Ahora vamos, como dice mi buen amigo Jack, vámonos por partes. Y esas partes son, primero, delimitar el concepto de ética y de moral, que es parte del primer tema, inclusive ver
comportamientos específicos que tienen que ver justamente con la moralidad y con la ética. Entonces, yo les sugiero este documento, este, pues libro de ética. No se deshagan de él una vez que termine el curso y al contrario, aprovéchenlo mucho porque les va a ayudar bastante. De aquí, chicos, vimos el primer tema, moral y ética, el fenómeno social y la teoría filosófica. Entonces, ahí nos pasamos a la página 17. Ah, caray. Ah, mi nariz. Ah, está bien. Y bueno, introducción no la tomamos en cuenta porque habla de cosas muy generales, pero sí dimos el acercamiento a la moral y a la ética. Unidad 1, moral y ética, el fenómeno social y la teoría filosófica. Ese es el primer capítulo que nosotros vimos. Este de principales modelos de ética lo vamos a ver en el próximo parcial. Por lo pronto, pues empezamos ya instaurados en la unidad 1, moral y ética, el fenómeno social y la teoría filosófica. Nos dice primero que la moralidad se debe explorar como un fenómeno social. Nos habla de un descubrimiento de la moral a través del propio lenguaje, del cual percibimos la importancia social de cualquier realidad. Es decir, una vez que algo es parte de nuestro lenguaje, a partir del mismo le damos justamente la dimensión de algo real. Analizándolo entonces descubrimos las preocupaciones religiosas, políticas, económicas o de cualquier otra índole en una sociedad. Es decir, a partir del lenguaje podemos distinguir que dentro de lo que es la sociedad existen temas de mucha importancia, entre los cuales están pues los que ya mencionamos. Lenguaje cotidiano, pues nos dice que nos bombardean un día a día de situaciones, prohibiciones o de oraciones que tienen que ver justamente con el regulamiento de un comportamiento moral. Y nos dice que desde niños aprendemos que hay cosas buenas y cosas malas, que socialmente algunas actividades simplemente llegarán a ser toleradas, otras premiadas y otras castigadas. Los aspectos sociales como familia, colegio, televisión, etcétera, nos habitúan paulatinamente a diferenciar los comportamientos positivos o buenos, diferenciarlos de aquellos que llamamos comportamientos negativos o malos. Siempre se señala que algo está bien, que algo no se debe de hacer, etcétera. Inicialmente, entonces, todas las normas se reducen a dos posibilidades: lo permitido y lo prohibido. Socialmente, lo que se puede hacer y, obviamente, en contraparte, lo que no se puede hacer. Y conforme vamos creciendo, esta diferenciación se vuelve más compleja y más profunda. Chicos, a este fenómeno que nos describe justamente el cómo se van dando ciertas restricciones, cómo desde todas esas, pues, ¿cómo decirlo? Desde todas estas prohibiciones, pues se va generando pues una introducción del individuo al apartado social. Todo esto que nos describe, chicos, desde la sociología se le llama o se le conoce como socialización primaria. Repito, este apartado donde nos habla de pues lo que se debe y lo que no se debe de hacer, con el fin de que pues seamos incluidos en una sociedad, pues se le conoce como socialización primaria. De aquí brincamos a la comprensión de la necesidad de la socialización primaria a referirse que hay tipos de situaciones específicas
que se refieren, por ejemplo, al ámbito de las costumbres sociales, como las formas de comunicación, normas de urbanidad, al respeto de las tradiciones. Otra esfera que permite este tipo de socialización, pues es el ámbito religioso, lo cual nos permite tener una visión más amplia de la moralidad de los actos. Y pues otra dimensionalidad es el ámbito de los valores que nos conducen a la perfección humana. Esta perfección humana, determinada desde el punto de la sociedad en la que nos desenvolvemos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, todo este preámbulo, chicos, es para determinar justamente la terminología de lo moral. Hablamos de que un acto puede llegar a ser moral o inmoral, lícito o ilícito, permitido o prohibido, honesto o deshonesto, ético y no ético, dependiendo solamente de las virtudes sociales que nos transfieren nuestro ámbito social, nuestro entorno y pues dependiendo también de cómo en nuestro entorno se clasifique un acto como correcto, adecuado o prohibido, pues estará una clasificación. Pero ¿de dónde surge esto, esta forma de entender en primera instancia? Bueno, es aquí donde entra lo que les quería ejemplificar con el primer ejercicio. Ese donde pusimos la disyuntiva, donde hablábamos de, pues, si se debía salvar una vida u otra. Bueno, pues esa disyuntiva, ustedes la respondieron justamente desde lo que conocen o consideran como, pues, un acto moralmente bueno o moralmente malo. Y eso viene desde su lenguaje. Es decir, les es transmitida la idea de si es correcto o no o incorrecto hacer algo en esa situación y ustedes la expresaron en el momento del ejercicio, pero como les digo, sin sobreanalizar a profundidad, sino básicamente desde lo que ustedes conocen. Y eso ustedes lo conocen o les fue impregnada esa modalidad de pensamiento a partir justamente del lenguaje. Entonces la moral es algo vital, algo existencial, es parte de la vida misma, es consciente de sí mismo y pues hasta cierto punto busca la perfección del ser humano. La utilidad social de la moral, bueno, pues se reduce a lo que les he comentado. La actitud más común que asumimos es de aceptación y de rechazo, pero pues todo con base en situaciones específicas. Todo el mundo está de acuerdo en que en cierto apartado, como en la escuela, se debe dar a los jóvenes buenas orientaciones respecto a conductas sexuales, matrimonio, rechazo del aborto, adulterio, etcétera, dependiendo de lo que los adultos propongan como normas sociales y que tanto se apegan a las mismas. Hablamos también un poco de los comportamientos evocados o transformados en un pensamiento doble moralista. Aquí hablábamos que pues se percibe, si podemos definirlo como un concepto, la doble moral, entonces debemos percibirlo como un relativismo de los principios o normas morales definidos por una sociedad. Sabemos que una sociedad no es un ente abstracto y pues es trascendente. Entonces, nuestra sociedad está conformada por grupos con intereses, pero que hasta cierto punto llegan a contraponerse unos con otros.
Por eso es que en ese apartado el relativismo de principios o normas se le llama como conducta o pensamiento doble moral. Esto del relativismo apoyado en el sentido de que en una situación, pues pensarás o realizarás algo, pero en otra situación moverás a conveniencia hasta cierto punto dicho pensamiento. ¿Es importante hablar de la doble moral? Pues sí, como les digo, ya tenemos un concepto más claro del mismo y es importante porque hay que entender que más allá de la ética, existe primero el pensamiento moral, la descripción de comportamientos y pensamientos morales. Pero muchas veces este se va a contraponer, pues básicamente dependiendo de la situación y de cómo cada individuo relativamente actuaría en ciertas circunstancias. Ya hablamos de doble moral, de la socialización, de lo que está permitido y lo que no, pero no hemos definido como tal los conceptos de moral y ética, aunque ya lo tenemos bien percibido, ¿verdad? En el sentido de que, pues, ustedes describieron o definieron o resolvieron una problemática. Desde lo que conocen, pues también hay que dar la dimensión oportuna de las cosas. Es ahí donde entra ya, después de mucho, la conceptualización de la moral y la ética. La moral proviene del latín mos o mores y la ética del griego ethos. Ok, pero ¿por qué hay que resaltar esto? Porque aunque gramaticalmente y etimológicamente tienen sus raíces, pues el significado viene siendo el mismo. Si nos vamos a la pura definición desde el latín antiguo, pues moral y ética simplemente se definen como costumbre. Entonces algunos autores utilizan estos dos términos como sinónimos. Inclusive en la propia Grecia, en algunos escritos de filósofos y algunos reportes de los mismos evocan que cuando hablan de moralidad a veces están hablando de ética y viceversa. Entonces, por eso obras como esta nos sugieren una descripción específica y nos dice que si hay una definición de moral, la definimos como el conjunto de reglas o normas de comportamiento en que se establece la distinción entre lo bueno y lo malo. Esto como criterio de perfección humana. Repito, la moral es el conjunto de reglas o normas de comportamiento en que se establece la distinción entre lo bueno y lo malo como criterio de perfección humana. Eso es la moral. Si se dan cuenta, esta definición es hasta cierto punto muy reduccionista, ya que nos habla de que pues es el entendimiento de lo que vemos como correcto o incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Pero esto depende mucho de las normas que tenga una sociedad. Por ejemplo, ustedes me respondieron la disyuntiva de si salvabas a la mamá o al bebé, pues entendiendo que ustedes tienen un sistema de creencias y un sistema de valores, donde pues ustedes eligieron uno u otro, pero esto hay que aclararlo, siempre con base en su propia creencia y su propia normativa. O quienes dijeron, pues yo salvo al bebé, otros yo salvo a la mamá, pero les digo que esta depende del contexto, depende de lo que entendemos como perfección humana desde una perspectiva propia. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que depende a quién le hayamos preguntado? En alguna civilización nos hubieran dicho, ese niño ya está defectuoso, no lo salves.
y la mamá pues deja que pelee por vivir. Ahí yo les pregunto, ¿creen que sería justo dejar morir al niño y ver qué pasa con la mamá? ¿Estaría bueno? ¿Está bien esa versión? ¿Qué opinan? Eh, yo creo que sí. Bueno, no sé. Pues es Ujú, que por un lado puede volver a procrear y por otro lado, pues el niño, bueno, también de hecho, no, sí, de hecho sí. Sí, porque el niño, el crecer sin una madre también, esa falta de figura materna también sería algo complicada y la mujer ujú, puede volver a procrear desde mi perspectiva, ¿verdad? ujú. Sí, nada más que le digo, está claro y es entendible, es desde la perspectiva, pero habría una cultura, una sociedad que diría, no, pues sabes que ese niño ya está mal, ya tiene un mal, déjalo que se muera, ¿para qué lo salvas? Y con la mamá, pues tampoco tienes que meter manos, si ella se va a curar, se va a curar por sí sola. Ajá. Entonces, si se da cuenta, son valores o son circunstancias que si lo vemos aquí en nuestra sociedad actual, pues no estaría bien visto. Es como que, ¿cómo vas a dejar morir a un bebé? Y es a lo que voy. Es ahí donde la moralidad tiene una dimensión en la cual se ajusta un conjunto de normas y reglas que tienen como punto de partida un sistema de creencias. Y eso es lo que creemos como correcto y lo que creemos como no correcto. Esa es la moral. Ujú. También entendemos que es esa dimensión de nuestra vida o rasgo de nuestra personalidad en la que se vivencian las normas que aprendemos y se emiten juicios o valoraciones sobre el comportamiento. Esto es bien importante, chicos, porque esa valoración, cuando hablamos de la moral, su dimensión de nuestra vida o nuestra personalidad, es un juicio que hacemos de valor, pero reitero, sobre lo que nosotros consideramos que es correcto o no es correcto. Ajá, por eso hablábamos, introducíamos el concepto primero de doble moral, porque a veces pues nosotros ponemos ciertas reglas con base en pues en nuestro entorno, en nuestro lugar de crianza, y en un momento en que tengamos muy arraigada esa creencia, pues va a resultar que a lo mejor no es tan viable poner o aplicar a rajatabla ese nuevo criterio, pues simplemente si no me conviene, pues mejor lo voy a desechar. Es ahí donde entra la doble moralidad, porque depende de un juicio propio, desde nuestra persona. Ujú. ¿Y qué hay con la ética? En otro nivel se encuentra la ética, que es el estudio sistemático de la moral o de la teoría de la moral. Ujú. ¿Cómo es esto? Si bien es cierto, la moralidad es subjetiva y depende mucho del entorno, la ética estudia de manera ordenada las teorías de la moralidad y busca entonces, pues, darle una explicación o un entendimiento más profundo. ¿Por qué en una sociedad existe esta norma de que tales comportamientos no deberían realizarse? Bueno, existen porque desde la ética, el estudio de la moral, pues hay algo que debe respaldar un buen comportamiento. Sin embargo, hay algo más. Es necesario hablar de tipos de ética porque incluso desde el estudio de la misma podemos hasta encontrar ciertas
variaciones y en algún punto epistemológico ciertas contradicciones. Ahora, la ética no se limita al estudio sociohistórico de la moralidad, es decir, la ética no solamente busca entender este comportamiento de si es bueno o restrictivo. Al intentar fundamentar la bondad de las conductas, la ética, perdón, se vuelve una disciplina normativa. ¿Por qué? ¿Por qué una cuestión normativa? Porque nosotros desde nuestra ética hacemos un juicio de valor, pero ese juicio de valor recae en si algo es bueno o malo, pero no hay algo que determine cuál es la sanción si algo no llega a ser bueno. Es ahí donde entra la ética, con la función de entender cuándo se debe hacer algo y por qué justificar esa acción. Ujú. Entonces, la ética se puede distinguir también como una filosofía de la moral en la cual se ven las justificaciones de un comportamiento, pero no solamente entender el comportamiento, sino hasta cierto punto una restricción del mismo. ¿Para qué? Para evitar caer precisamente en juicios doble moralistas. Entonces, chicos, la ética no crea la moral, se encuentra con ella y la estudia. Analiza las formas concretas del comportamiento moral con el fin de definir la esencia de la moralidad, su origen y razón de ser, la estructura de la conducta moral, las expresiones de normativa, como las leyes, y las diferencias de orientación entre morales de distintas épocas. A este tipo de análisis corresponde entonces el estudio de la ética. Si nos vamos a definiciones, recuerden, doble moralidad, pues como lo vimos, como lo mencioné, una relativización de los conceptos, entendiendo que hay una norma restrictiva y normas restrictivas, pero que a partir de esa relativización podemos utilizar un criterio de comportamiento, pero después cambiarlo por completo. Y la ética, perdón, la moral, viene siendo este estudio sistemático de normas que van pues explicando lo que es lo bueno, lo malo y lo que viene siendo un ideal de pensamiento del ser humano. Y la ética es el estudio filosófico que busca comprender y generar una normativa ante el estudio de la moral. Es decir, de otra manera, la moral, pues como lo vimos, es juzgar de bueno o malo algo, pero la ética es la forma de entender el por qué algo es bueno y algo es malo, pero además de ello, buscar un comportamiento idealizado en el sentido de que la moral, pues emite un juicio de valor, pero la ética va restringiendo ese juicio y evocándolo en comportamiento que se debe de hacer y comportamiento que no se debe de hacer. Confuso entiendo, pero chicos, hasta aquí alguna pregunta, duda. Todo bien, profe. Muy bien, los demás chicos. Bien, profe, todo bien. Lo increíble es que eso es solo el primer tema. De ahí, chicos, eso lo vimos durante la primera y segunda sesión. De ahí brincamos a una de las primeras teorías que vamos a retomar después y que evocan justamente el origen de un pensamiento ético. Esta teoría filosófica que va dándole forma al pensamiento ético de la comprensión moral de las acciones, pues es la teoría del contrato social, donde nos da y nos dice como manera de definición, el contrato social es una explicación del origen del poder político que pues utilizan mucho los filósofos y que dependiendo del origen y lo que buscan explicar, tiene distintas acotaciones. Lo que sí nos dice en general es que en un principio el Estado no existía,
Los hombres vivían sin poder político, sumidos en la naturaleza, vivían en un estado natural completo y se regían únicamente por leyes de la naturaleza. Estas leyes de la naturaleza se les denomina como derecho natural. Según esas leyes, cada individuo tiene libertad absoluta para hacer cuanto quiera, por eso se llama derecho natural, porque con el simple hecho de ser una persona viva y ser parte de un entorno o de un ecosistema, ¿verdad? Pues podemos elegir hacer lo que queramos realmente. Sin embargo, era peligroso ese estado de derecho natural. ¿Por qué? Bueno, porque, pues, como vimos, podía suceder que el ser humano quisiera hacer algo que perjudicara a otros, pero podía alguien más tener la misma idea y afectar a otras personas. Es ahí donde se creó el pacto, que es el contrato social, el cual, a grosso modo, propone que el ser humano renuncie a la libertad ilimitada que tenía gracias al derecho natural y a su vez, al renunciar a ello, se someta a obedecer leyes específicas que limitan su libertad. Pero como sabemos, de hecho son tres variantes. Por eso es que más adelante vamos a ver un poco más de esta teoría, pero esta solo para entender que el estudio de la moral tiene orígenes desde varias perspectivas. Una de ellas, pues la normativa, justamente como lo menciona el libro, y para entender la filosofía y la ética normativa, pues es donde entra el origen del contrato social. Como uno de sus autores, pues podemos hacer notar a Thomas Hobbes, quien piensa que el estado natural para los hombres es un estado de guerra de todos contra todos. El ejercicio continuo de la fuerza y nos dice que gracias a ello el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro derecho natural, nos dice Hobbes, que el ser humano puede entender que puede hacer lo que sea a quien sea. Pero como decimos en la explicación, si yo puedo hacer lo que sea, si yo puedo afectar, dañar, golpear a quien yo quiera, pues nada me salva de que en efecto también a mí me pueda suceder lo mismo. Por eso nos dice Hobbes que el hombre es el lobo del hombre, porque pues no somos nada civilizados en el fondo y propone que pues perdón, si, si hay alguien que pueda afectar al hombre, pues el hombre se puede defender o puede prever ese daño y generarlo en consecuencia. Entonces, pues si el hombre corre peligro con el mismo hombre, pues se decidió que era pertinente que el ser humano pues renunciara a ese derecho y simplemente pues transfiriera el poder a otra persona. ¿Por qué? Porque bueno, según este filósofo, mientras más personas compartan el poder, más, digamos, intolerancias, más injusticias puede haber porque no hay una unificación de criterios. Entonces, para este señor, pues lo más correcto es que solamente gobierne una sola persona en la que recaiga todo el poder y la cual aplique justamente esto, las nociones de bien y mal, justicia e injusticia, pero desde su propio entendimiento. Una vez que hablamos de Hobbes, pasamos a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, quien contrario a Hobbes cree que el ser humano es noble
es bonito, es tierno por naturaleza, pero que con el paso del tiempo hemos perdido esa capacidad de sensibilizarnos y conforme hemos avanzado, hemos evolucionado, pues hemos dado un paso atrás con respecto a nuestro comportamiento ideal. ¿Por qué? Porque pues ya no tenemos, ya no somos tan compasivos como antes. Y eso se debe a que empezó un ay, ¿cómo decirlo? Un estado de competitividad provocada por algo llamado propiedad privada. Nos dice Rousseau que cuando empezó la propiedad privada, pues la sociedad empezó a tener muy marcados comportamientos de desigualdad y que pues un día al hombre se le ocurrió cercar un terreno, decir esto es mío y pues muchas personas dijeron, ah, bueno, pues es de él, yo voy a buscar algo que también sea mío. Y a partir de ahí empezó a surgir un estado de incertidumbre en el ser humano, donde pues ahora tenía que defender lo suyo. Como cada vez nos hacíamos más avariciosos, más pues carentes de sentido, pues para salvaguardarnos a nosotros mismos, renunciamos a ese derecho, siguió existiendo la propiedad privada, pero ahora debía de haber algo que regulara los comportamientos y de ahí se creó el Parlamento, porque contrario a lo que dice Hobbes, Rousseau nos dice que pues el poder, mientras haya más personas, se va a repartir de una manera más equitativa y más justa. Ya no se querían en vacíos legales, generando así un tipo de democracia representada en un parlamento y que tiene el poder de salvaguardar la libertad del ser humano. Y chicos, recuerden entonces ya hablamos de doble moral, de ética, del contrato social, de Rousseau y de Hobbes. Preguntas, dudas. No, profe, todo bien. Muy bien. Eso como primera parte. Posteriormente, como ustedes vieron, el propio libro Manual de Ética nos advierte que no solamente existe una visión de moral y de ética, no es un concepto unificado que solamente distinga un apartado, sino que dependiendo del tipo de filosofía aplicado y estudiado, habrá también, por ende, tipos de filosofía. Y es aquí, chicos, donde quiero compartirles algo. Ahorita vamos a ver el artículo, ¿verdad? Que les compartí, porque eso también es importante, de los tipos de ética. Ustedes ya vieron que a partir del mismo artículo de los tipos de ética, podemos pues distinguir eh, formas de actuar en algunos casos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que pueden solucionarse algunas circunstancias, algunas acciones, pero apelando a un tipo de ética distinto. No porque nos ofrezca una visión diferente, sino en el sentido de que pues hay situaciones específicas que requieren un estudio específico de las cosas. Ujú. Carlos Arturo y Yajaira. Muy bien. Ahora sí guardamos y regresamos. Chicos, esto que les digo es importante, porque si bien es cierto, existe una filosofía y una ética, y como vimos, la ética se encarga de estudiar
pues justamente la dimensión de la moralidad, en el sentido de entender por qué algo es bueno, por qué algo no es bueno, y sobre todo dar una restricción más homogénea en el sentido de que ya no solamente yo digo que esto está mal y está mal porque yo lo creo así, sino que en general se unifica el criterio y sobre todo la sanción del mismo, pues también hay que entender que hay distintos tipos de circunstancias que se van a valer del estudio de una corriente de la ética en específico. ¿A qué me refiero? Chicos, el siguiente tema importante, ya vimos, es ética, moral, distinción entre ambos conceptos, contrato social, pero el siguiente tema importante del propio curso es el de tipos de ética, características y ejemplos. La ética, entonces, se plantea el problema de dar sentido y significado a la vida del hombre, dar una orden a la propia vida a través de un comportamiento justo es una exigencia que, a diferencia de lo que imponen el derecho, los hábitos sociales o la moral corriente, no obliga a causa de sanciones económicas o sociales, pero obliga en razón del hecho de que se dirige al hombre como un ser racional y libre. Es aquí, chicos, donde entra la importancia de la ética, que sí es más normativa, pero apela mucho a esta palabra, al raciocinio y a la toma de decisiones. Entonces, habiendo explicado esto, la ética se subdivide en distintos tipos de ética que permiten justamente que desde ese marco o perspectiva el ser humano sea capaz de usar ese raciocinio y pues valerse de otras decisiones. Entonces, chicos, habiendo dicho esto, entendemos que la ética debe apelar al sentido de razón, es decir, al ser parte y nacida de la filosofía, lo que busca es que el ser humano razone desde lo ideal, no que haga un simple juicio de valor, decir esto está bien, esto está mal, no. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Y sobre todo, ¿qué va a pasar si yo algo que no está bien? Ajá. Esa es la clave para la ética. Y para poder entenderlo, vamos directo con la primer división del pensamiento ético y es la ética descriptiva. ¿Qué hay con ética descriptiva? Para la ética descriptiva el problema no es determinar lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo. Para la ética descriptiva, lo importante es comprender los mecanismos que determinan las decisiones humanas. Pero el problema al ser descriptivo es que no responde a preguntas relevantes. Por ejemplo, hablábamos de un caso, ustedes se acordarán que pusimos el caso de la hiena de Querétaro, y bueno, al principio yo les planteé si consideraban que estaba bien o mal lo que ella hizo, pero entendiendo que a lo mejor no había un contexto real pues del caso propio. Una vez que ustedes, pues solamente les dije, bueno, es que hizo esto, ustedes dijeron, bueno, está mal, está bien. Bueno, creo que todos acordamos que estaba mal, pero les hice entender un poco por qué lo hizo. Ojo, una cosa es validar un comportamiento y otra cosa es justificarlo. Justificar es entender, dar una justificación, como dice el propio término, dar una explicación al por qué se dan ciertas acciones. Una cosa es validar y otra es justificar. En el caso del planteamiento del caso, no validamos porque sí todos acordamos que pues, no estaba bien lo que hizo la señora, pero sí se justificó el por qué. Y eso lo hicimos desde la ética descriptiva.
Les comenté, la señora cometió esos crímenes atroces, pero hay que entender que su cerebro no funciona igual que el de una persona común. Pocas palabras, ella tenía un trastorno mental que hasta la fecha la sigue aquejando. Entonces aquí nos habla, por ejemplo, de otro caso. Dice que pues el ser humano por naturaleza tiene al placer, pero sería una generalización sobre algo singular. El problema es que si los hombres realmente tienen al placer por naturaleza, eso significa que deberían hacerlo, lo que consideran justo. Ujú. No, muy vago el ejemplo, por eso es que yo recurrí al estudio de caso de Claudia Mijangos para que ustedes fueran entendiendo que desde la ética descriptiva lo que busca es entender qué pasaba en ese cerebro o tratar de dar una explicación coherente para justificar qué sucedió. Pero si esta solo se encarga de pues justificar y tratar de analizar, la ética normativa sí se encarga de emitir un juicio. Digamos que la ética normativa y la ética descriptiva se complementan, chicos, porque mientras esta ética busca dar una explicación, esta sí busca generar una, pues, una solución, por decirlo. No nos dice que la ética normativa es una investigación filosófica que se basa esencialmente en un análisis a priori. Se trata de determinar a priori las prioridades justamente de actos que deben considerarse justos o equivocados, lo que significan entonces los juicios morales. ¿Cómo considerar el papel del carácter de las personas en las elecciones? ¿Cuál es la vida a considerar virtuosa? Etcétera. Ahora, una vez que existe la normativa, y justamente esto es importante, hablábamos de racionalismo, bueno, yo les digo, el racionalismo se complementa a partir de la virtud. ¿Por qué? Porque la ética filosófica o desde la filosofía la ética busca apelar a que el hombre es un ser virtuoso. Una vez que se apela a esta virtud, debe de haber tres dimensiones claras para una normativa o una sanción. ¿Cómo poder sancionar un caso? Bueno, primero entendiendo los casos particulares, el estudio de casos particulares que sean coherentes con la realidad de los hechos percibidos. Es decir, entender qué es lo que pasaba en cada caso particular. ¿Cuáles son las situaciones que acompañan estas decisiones? Pues yo les digo que una y otra son complementarias, porque primero hay que hacer el caso de las particularidades de una situación específica. La otra dimensión es plantear el primer nivel de análisis reglamentario y el segundo nivel de análisis normativo. Reglamentario, si ya hay una, ¿cómo decirlo? Pues sí, una referencia anterior a cómo resolverlo y normativamente cómo va a haber una sanción para aplicarlo. Hablamos del caso de la señora Mijangos. Bueno, su caso particular nos demanda que ella tiene un trastorno mental muy grave y muy marcado. Entonces, por eso mismo no se le puede dar la misma sanción que a una persona que sí es consciente de sus actos. Pero por la propia naturaleza del caso, se le debe sancionar también de una manera para que haya justamente una normativa y una retribución. Muchas veces nuestra moral, chicos, se ve afectada desde la ética religiosa. En la base de cada concepción de la ética está la noción del bien y el mal, de la virtud y lo que no es virtuoso. La ética basada en la religión fija normas de comportamiento que pretende válidas para todos. Es decir, la ética religiosa en su cosmovisión nos habla justamente del planteamiento de noción de bien y mal
pero que todos deberíamos hacer desde un punto de vista, desde justamente un sistema de creencias como la religión. Contrario a este, pues está la ética laica, donde nos dice que no pretende imponer valores y se muestra generalmente más atenta a las exigencias humanas que tengan en cuenta las condiciones y las transformaciones históricas. Si bien es cierto, la ética religiosa se apega más a un modelo virtuoso o idealizado, la ética laica lo que busca es similar a la descriptiva, ver una variación o las variaciones que pueden existir en el comportamiento, pero basándose en el momento histórico de una sociedad. Volviendo al caso de Claudia Mijangos, pues desde la ética religiosa, si emitimos ese juicio, pues fue muy mal lo que hizo. Por ende, debe de haber una sanción espiritual, ya sabemos cuál sería. Pero desde lo laico, aquí valdría la pena entender algo, el contexto histórico de la persona, de la situación y sobre todo las condiciones. Chicos, si ella lo hubiera hecho, eso mismo que pasó, pero estuviéramos hablando de un México de hace, ¿qué serás? 200 años, pues seguramente lo hubieran mandado matar, lo hubieran linchado y lo hubieran, pues hasta quemado posiblemente. ¿Por qué? Porque pues se dan cuenta todos los síntomas de un trastorno como esquizofrenia, pues pueden hasta encajar en un cuadro de una posesión diabólica y más por la crudeza de sus acciones. Entonces, hace 200 años, 250, seguramente el castigo hubiera sido pena de muerte y pues pues una sanción a sus familiares inclusive. Pero como ya vivimos en un contexto en el cual se entiende que hay enfermedades y trastornos mentales y que, chicos, nadie tiene la culpa del trastorno mental que llega a poseer o a tener, pues se entiende que ella no era consciente de sus actos. Por ende, desde lo normativo se dio un juicio, se le dio una dimensionalidad adecuada a partir de el contexto histórico. La ética cristiana, bueno, pues está dominada por la predicada por Jesús de Nazaret, donde pues existe una paternidad de Dios, ante lo cual pues el ser humano tiene un mismo valor, donde nos dice que la vida del ser humano es sagrada y pues va sobre los valores de una conducta evangélica, de ir sobre la virtud y tratar de no caer en conductas como de un pecado. Esto de virtud y racionalización, chicos, es importantísimo porque tanto les he estado diciendo, bueno, pues es que la ética es parte de la filosofía y habla del raciocinio y demás, porque es primordial apelar al juicio del ser humano, a su capacidad de razonamiento, pero sobre todo a su capacidad de elección. Esta ética, la ética de la virtud, más en concreto, chicos, se basa en la filosofía, pues, socrática, platónica, aristotélica, en la cual el ser humano es un ser virtuoso, chicos. Por tanto, una ética de la virtud se basa en este concepto. Se basa en el sentido de que el ser humano, al ser racional, tomará las mejores decisiones desde puntos de vista específicos. Entonces es una disposición, es un hábito. Apela a que tenemos rasgos o cualidades que tenemos o que intentamos tener. Cuando asume principios deónticos como principio de la moralidad, no se refiere a que solamente actuemos por el juicio moral de esto es bueno o es malo, sino lo que busca es
explicar que el ser humano tiene la virtud de siempre saber elegir el comportamiento más ideal. Ajá. Recuerden esto, la ética de la virtud aboga a que seas capaz de hacer lo mejor en el momento más adecuado y de la manera más adecuada. Eso es importantísimo. Aboga a que tú tienes la capacidad de hacer mejor las cosas, pero sin meterse en juicios religiosos. Simplemente porque como eres un ser pensante, pues aboga el ser humano a la virtud. Ética profesional. Como ya sabemos, es el conjunto de convicciones y normas morales que regulan el ejercicio de una profesión y que en una sociedad determinada se consideran universalmente vinculantes para quienes ejercen dicha profesión. Ustedes ya investigaron los códigos de ética de su profesión, entonces saben que existen estas convicciones, estas normas que regulan el ejercicio de tu profesión y que están presentes en todo ámbito laboral. Eso recuérdenlo porque les va a ayudar y está también al momento de resolver el examen. La ética médica, chicos, bueno, pues son principios y valores que son justamente similares a lo que vimos en ética profesional, convicciones y normas morales, pero enfocadas en el ámbito de la medicina, porque buscan siempre el actuar máximo al beneficio del paciente. Recuerden eso, las reglas, pero enfocadas únicamente en el ámbito de la medicina. Y como término clave, actuar siempre para el máximo beneficio del paciente. La ética del fin de la vida, bueno, pues la que nos propone es que, pues, digamos, mantener una postura enfocada justamente en la virtud y en lo normativo y en lo laico con respecto a temas que tienen que ver con la vida humana, no solamente desde lo legal, sino cosas bien específicas como la eutanasia, como justamente el término de una vida, pero siempre apelando, como ya les dije, al valor de la dignidad que existe en el ser humano. Su contexto, bueno, que el ser humano tiene ya más herramientas enfocadas justamente en poder vivir un poco más, pero no solamente se trata de vivir un poco más, sino también de poder vivir mejor. Ética de los medios de comunicación, muy similar a la ética profesional en el campo de ustedes. Es la disciplina que va de los problemas éticos en el papel impreso hasta problemas que surgen en medios web. Entonces se creará un problema de ética con la información. Y se subdivide a su vez en televisión y web y nos dice que es pues la restricción y el manejo de la información, de cómo se hace el manejo de esta información en el medio de comunicación masiva como lo es la televisión. Mismo principio para las páginas web. Un sabio manejo de la información, un manejo adecuado, manejo de fuentes, siempre usar una buena bibliografía para tener pues un acercamiento más real a lo que es justamente el uso de la información. Y por último, pero no menos importante, la ética en el deporte, que pues es la ética de este mismo, es un conjunto de normas que rigen las actividades deportivas con el objetivo de que sean saludables y promuevan el bienestar de las partes implicadas. Hablamos de un compromiso con el bienestar no solo físico, sino también psicológico.
Es decir, la ética en el deporte, pues es justamente esta restricción de comportamientos, estas leyes o normativas creadas con el fin de poder dar un resultado óptimo de sana competencia, sana convivencia y de no caer en comportamientos que afecten el bienestar físico y psicológico del ser humano. Chicos, dudas, preguntas. Con esto ya hemos revisado todo lo que vimos a lo largo de este primer parcial. Entonces, recordemos distinción entre moral y ética, descripción y definición de ambas, de moral y de ética. Contrato social visto a partir de dos autores que eran Thomas Hobbes y pues Thomas Hobbes y se me fue Jean-Jacques Rousseau. Gracias Lo sé. por recordármelo, chicos. Ajá. Entonces, pues con eso termina el, pues justamente el repaso del día de hoy. Ahora sí, chicos, lo que ustedes han estado esperando, las indicaciones con el examen. Chicos, primero decirles, el examen es secuencial. No salten página hasta que hayan terminado de responder todo lo que les está preguntando. Va a haber una parte que es normal, es tradicional, son preguntas de, de opción múltiple. Ahí ustedes irán razonándolo. Y sobre todo, pues, también no es todo el examen así. Les aclaro porque ya vimos los tipos de ética y desde un momento que vimos esa clase, les comentaba, chicos, que hay problemáticas específicas que se resuelven con un pensamiento ético específico. ¿Qué quiero decir con esto? La primera parte de su examen va a ser, como ya les dije, preguntas de opción múltiple, pero la segunda parte, chicos, va a ser, ustedes van a ver un video con 6 problemáticas específicas, 6 disyuntivas morales, que así lo marca el video. Son 6 disyuntivas que ustedes tendrán que resolver. Pero en el examen yo les comento, en la pregunta, un punto por cada resolución correcta, pero además un punto por responder desde qué ética lo está resolviendo. Y si está bien, por supuesto, te daré el punto. Ojo, chicos, ustedes dirán, pero pues es que lo va a resolver, nos va a calificar desde la moral. No, recuerden que hemos visto distintos tipos de ética, les he señalado ejemplos. Entonces, supongamos que viene un problema, digamos igual al del bebé, ¿no? Obviamente no, pero es un ejemplo. Digamos, en el video marca de nuevo el problema del bebé. Eh, un punto por qué tipo de ética vas a usar para resolverlo. ¿Con qué ética lo resolverían, chicos? Lo del bebé, lo de salvar a la mamá o salvar al bebé. ¿Desde qué tipo de ética lo resuelves? La ética médica. Descriptiva también podría ser. No, desde la ética médica. Bien. Descriptiva no, porque no va a resolver nada. De una vez les aclaro. A lo mejor ahí ya les estoy ayudando. La ética descriptiva no va a ayudarles mucho, pero a lo mejor en una de esas sí va a permitir o sí se puede aplicar para un caso específico. Pero en este caso específico, como lo dijo su compañero Auses, la ética médica. Entonces, ahí tienen habilitado el video, las indicaciones, pero esa respuesta, esa parte del examen va a ser un ensayo que ustedes tendrán que llenar ahí mismo en el propio examen. Tienen suficientes renglones, no se preocupen. Entonces, si mal no recuerdo, son 5, 7 problemas que ahí marca. Entonces, digamos, son 5. No, son 7, digamos, son 7. Este,
serían un punto por cada una resolución y otro punto de cada una qué ética vas a usar. Entonces, si son 7, ahí mismo esa pregunta puede valer 14 puntos si la responden de manera adecuada. Chicos, recuerden, todo va en función de los tipos de ética y de lo que propone cada uno. Entonces, esa segunda parte es fundamental porque ahí ustedes a criterio me van a decir desde qué tipo de ética lo voy a resolver. Yo les propongo esto. Ensayo, primera parte, primeros 2, 3 renglones, caso 1, y ya ahí me ponen resuelto desde este tipo de ética. Paso 2, ya me describes tu resolución ética, no moral, no solamente es lo que yo creo, es lo que desde un punto de vista normativo y de sanción se debe de hacer. Entonces, renglón 1, resuelto desde este tipo de ética, o qué tipo de ética me permitió resolverlo, y ya lo pones ética tal, y abajito en tu descripción cómo lo vas a resolver, justamente, cómo lo vas a resolver, pero desde esa ética. Son 30 renglones, entonces no quiero nada más con que, pues yo haría esto y ya no. Se haría esto, esto y esto por esto. Segundo caso, se utilizará este tipo de ética. Y ya me pones tu resolución desde ese tipo de ética. Chicos, obviamente me voy a tardar un poquito más en revisar este primer examen, pero porque me voy a tener que apegar y a ver las respuestas de cada uno de ustedes. La próxima semana, chicos, que ya estamos en 7 de junio, no, 6 de julio, el jueves 6 de julio, vamos a hacer un repaso. Yo creo que ya para el martes ya tendrían ustedes la calificación completa de su examen, ya con la revisión pertinente, pero lo que sí es que vamos a ver la retroalimentación de cómo te fue en tu examen y les voy a decir desde la ética y desde los tipos de ética cuáles son las respuestas a esas partes del examen. ¿Quedó claro, chicos? ¿Dudas? ¿No? No, profe, todo claro. Nada más una duda pequeña. Estas instrucciones que nos dijo, sí van a venir en el examen, ¿verdad? Así Ahí como. vienen, pero Ah, ok. pero igual Sí, sí. se las digo por si acaso, para que no haya dudas, pero ahí viene especificado un punto por cada tipo de ética y un punto por la resolución por sí mismo. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, chicos, pues entonces no me queda más que desearles mucho éxito en su examen. Ya pueden resolverlo, de hecho, si se dan cuenta, ya en semana 7 ya está liberado. Un intento, recuerden que es secuencial, no se pueden regresar. Desde hoy, 8:30, hasta el domingo 2 de julio a 18:37. Ahorita le voy a acomodar que sea 11:59, 55 minutos. Si se pasa de eso, ya no puedo hacer más por ustedes. ¿Sale? Chicos, que tengan excelente fin de semana, mucho éxito con su examen y nos vemos aquí el próximo jueves. Prendan su camarita para despedir la clase y pues nos estamos viendo el jueves que viene para dar la retroalimentación pertinente. Bonita noche, mucho éxito y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, profe. Nos Hasta vemos, luego. profe, que esté bien. Gracias igualmente, chicos, nos vemos.